Vamos a abordar ahora el concepto de límites de los sistemas y el concepto de interfase. De acuerdo a la última clasificación que hicimos de sistemas, entre sistemas cerrados y sistemas abiertos, tenemos que considerar que esta clasificación nos lleva a la necesidad de recordar también los conceptos del límite de los sistemas. En primer lugar, vamos a definir que el límite de un sistema es la línea de demarcación que establece el dominio de la actividad de un sistema. En el caso de los sistemas cerrados, el contorno físico define los límites y estos límites son precisos, identificables e impenetrables. Típico ejemplo que tenemos de sistemas cerrados es el caso del automóvil y una casa. En el caso de los sistemas abiertos, los límites son menos definidos, son penetrables y son flexibles. Teniendo en cuenta esta diferenciación, cuando hablamos de sistemas abiertos, como lo son las organizaciones y específicamente las empresas, no se puede hablar de una línea definida, sino que el límite estará representado por un área de demarcación, un área de contacto entre un sistema y otro u otros. Esa línea de demarcación, entonces, representa las interrelaciones que generan las salidas de un sistema y las entradas a otro u otros. Y es aquí donde surge este nuevo concepto que se ha dado en llamar interfase. En este momento les voy a señalar las interfaces entre los sistemas A, B y C. Y esto, a su vez, nos lleva a considerar, como ya habíamos mencionado, el concepto de interfase. La interfase está definida como el área de demarcación o de contacto entre un sistema y otro u otros. Vamos a abordar ahora el estudio de la concepción gráfica del sistema. Podemos encontrar autores que para graficar los sistemas lo hacen mediante rectángulos o círculos y con ello mostrar que lo que está adentro de ese rectángulo o de ese círculo es el sistema y lo que está afuera es el ambiente externo o el entorno. En nuestra cátedra vamos a adoptar para la graficación los rectángulos. Y en este sentido les debe quedar bien claro, de modo que así procedan en las evaluaciones parciales, exámenes finales. Noten aquí que aquí no se muestran las entradas y salidas, sino simplemente mostramos los sistemas A y B en este caso. También representamos el ambiente externo en esta concepción gráfica del sistema. Vamos a abordar ahora el estudio del sistema como caja negra. Esta expresión, caja negra, nos lleva a pensar que el observador podría solamente apreciar e identificar en un primer plano de observación las entradas, a las que también llamamos input, y las salidas, a las que llamamos outputs, del sistema observado, pero no sus elementos componentes, su estructura y su plan de acción. Es decir, solo interesa conocer la delimitación del sistema, tal como podemos observar en el slide que en este momento tenemos en pantalla. Vemos solo la delimitación del sistema. Este diseño se utiliza cuando se tiene la necesidad de analizar los resultados de un proceso, identificar al sistema que lo produce, pero sin interesarnos cómo se desarrolla ese proceso.
no me interesa en este momento conocer o saber cuál es el proceso que realiza ese sistema, sino únicamente puedo ver o necesito conocer las entradas y salidas. De modo que podemos reafirmar lo siguiente. Conceptualizar un sistema como caja negra implica pensar que un observador desea solamente apreciar e identificar en un primer plano de observación solo las entradas, input, y las salidas, outputs, del sistema observado, pero no sus elementos componentes o partes, su estructura o su plan de acción. Es decir, delimita el sistema. Vamos a tomar un ejemplo de un sistema como caja negra. Podemos tomar muchos ejemplos de la realidad. En este caso, el observador conoce o sabe que la organización, por ejemplo, esta empresa que produce aceite, incorpora del entorno determinadas entradas. En este caso, por ejemplo, la materia prima, la soja, el maíz, incorpora también otra información, como ser el gusto del consumidor. Y las transforma en producto terminado, que es el aceite, en este caso, que lo vuelca al mercado, lo vuelca al entorno. Sabemos que existe un proceso de transformación de esas entradas en salidas, de esas materias primas en el producto terminado. Sabemos que existe ese proceso, pero el observador no lo puede ver, simplemente o porque no le interesa en ese momento, no le interesa conocerlo, por lo tanto lo representamos de este modo. Por ello la idea de caja negra. A través de este proceso de transformación, la organización, la empresa productora de aceites, recibe influencia del entorno, pero también vuelca influencias al ambiente externo. En este caso concreto, ¿cómo va a influir en el ambiente externo? ¿Cómo podría influir? Por ejemplo, podría influir a través del precio del aceite que tendrá influencia, en el precio de la canasta básica familiar. También existe, como pueden observar, un proceso de retroalimentación, también denominado feedback, que no lo vemos, pero que forma parte de ese sistema como caja negra. Existe, es decir, existen controles internos, sensores definidos previamente, que controlarán, por ejemplo, la calidad del aceite. Y así podemos tomar muchos ejemplos de la realidad, de la vida diaria. Pienso un sistema que genera declaraciones juradas para presentarlas al fisco, en donde puedo decir no me interesa en este momento conocer cómo es el proceso interno, sino lo que me interesa es ingresar la información necesaria, que serán las entradas, y obtener como resultado, como salida, la presentación de la declaración jurada al organismo fiscal. Otro ejemplo que podemos tomar sería un cajero electrónico al realizar un depósito en una cuenta. Sabemos que se colocan los valores, el dinero en un sobre y los datos de la cuenta bancaria. Existe un proceso, pero no lo vemos. También existe un resultado, que sería la acreditación en la cuenta respectiva. Ahora, noten que decimos cuenta respectiva, es decir, existe un proceso de retroalimentación, de modo tal que el dinero depositado debe ir a la cuenta especificada.
Vamos a analizar ahora la concepción estática y dinámica de un sistema. El sistema puede ser observado desde un punto de vista estático y desde un punto de vista dinámico. Desde el punto de vista estático, implica considerar al sistema sin movimiento, como si estuviera detenido en el tiempo, asimilable a una fotografía del sistema. También podemos ver al sistema desde el punto de vista dinámico, como ya habíamos mencionado, que implicará observar al sistema en funcionamiento, reconociendo la existencia de un proceso en su accionar. Veamos un poquito esto. Sabemos que todo sistema está definido, está constituido por el objetivo, por los elementos, componentes o partes, y por la estructura. El objetivo es la razón de ser del sistema. No se concibe al sistema sin objetivos, ya que éste representa el resultado esperado del sistema. Constituye la esencia misma de todo sistema. En cuanto a los elementos componentes, hacen referencia a las partes que tiene el sistema y que ya sabemos que pueden ser concretas o abstractas. Y por último, la estructura hace referencia al sistema de interrelaciones estáticas entre esos elementos componentes o partes. Es decir, es la forma en que se relacionan esas partes, elementos o entidades para alcanzar o cumplir el objetivo del sistema. Cada uno de los tipos de observaciones tienen elementos o partes, ¿sí?, que vamos a verlo. ¿Cuál es la diferencia entonces? Si a la observación estática le agregamos el plan de acción, las entradas, las salidas, retroalimentación y el ambiente, llegamos a la concepción dinámica. Es decir, la concepción dinámica es aquella en la que se observa al sistema en funcionamiento. Vamos a recordar qué significa plan de acción. Plan de acción son las relaciones dinámicas entre los elementos, componentes o partes y se materializa a través de la transformación de las entradas en salidas. Es decir, ya no vamos a ver al sistema como una foto, sino en movimiento. Las entradas son los impulsos, los inputs, es decir, todo lo que ingresa al sistema desde un ambiente externo. Por ejemplo, materias primas, normas del Banco Central, información como gusto del consumidor, legislación del sector, etc. Es decir, todo lo que hace falta en el sistema para alcanzar el resultado final y en consecuencia alcanzar el objetivo definido. Las salidas son los resultados del plan de acción. Por ejemplo, los productos terminados en una empresa productora de aceite será el aceite. Esos resultados se incorporan posteriormente a un ambiente exterior más grande e influirá en él. Ya vimos en el ejemplo dado que podría influir a través de la formación de los precios en la canasta básica familiar. La retroalimentación, también llamada realimentación o feedback, es la función del sistema que compara las salidas con un estándar previamente establecido. Sería algo así como la función de control que corrige las desviaciones entre el resultado obtenido y el resultado planeado. Y el ambiente es el medio que rodea al sistema. Como este medio cambia permanentemente, el sistema debe adaptarse también permanentemente a ese ambiente exterior. Las organizaciones sabemos que forman parte de una realidad, forman parte de una sociedad a la cual deben adaptarse.
vamos a abordar ahora un ejemplo de la concepción dinámica de un sistema. Y vamos a tomar un sistema de emisión virtual de certificados de libre deuda municipal. En este ejemplo podemos observar que estamos en presencia de un sistema abierto, un sistema dinámico, donde a partir de ciertas entradas generadas por el entorno o ambiente, como puede ser el número de identificación del contribuyente, el apellido y el nombre, el domicilio, recursos tangibles e intangibles, se genera un plan de acción. Es decir, forma a través de la que se relacionan los distintos elementos para generar la salida, que en nuestro caso será el certificado de libre deuda municipal, cuyo destino es el contribuyente o el usuario final, individual. Teniendo en cuenta que se trata de un sistema de emisión virtual, el contribuyente se reúne con el certificado sin necesidad de concurrir al local o al edificio del municipio. Acá hago notar también la denominada retroalimentación que existe en todo sistema abierto y que, como ya lo dijimos, compara la salida del sistema con algún estándar preestablecido. A partir de esa comparación o cotejo se podrá determinar si corresponderá o no realizar algunas modificaciones. Vamos a abordar ahora un modelo general de concepción dinámica. Para que quede claro, el modelo general de un sistema dinámico, que ya vimos que siempre es abierto, es el que observamos a continuación. Se trata de un sistema que no funciona aisladamente, sino dentro de un contexto o un ambiente externo. En este sistema concebido dinámicamente, encontramos entradas, a las que llamamos también impulsos, insumos, recursos, ya sean humanos, materiales, tangibles, intangibles. Posteriormente, encontramos el proceso propiamente dicho, en donde vamos a ubicar específicamente al plan de acción, mediante el cual se realiza la transformación de esas entradas en salidas, ya sea a través de servicios o productos. Esas salidas se vuelcan al medio externo o ambiente externo en el que actúa la organización, generando influencias sobre el mismo. Y para mostrar el sistema dinámico, sistema abierto en forma completa, tenemos que representar gráficamente la retroalimentación y también representar el ambiente, el entorno, el contexto en el cual se encuentra. Vamos a abordar ahora a continuación los principios de los sistemas. Los principios son fundamentos del modo de actuar de los sistemas. Constituyen leyes que las podemos cuantificar y medir a través de la observación, a través del resultado que producen. Los principios son los que permiten mantener en condiciones de eficiencia y eficacia el funcionamiento de los sistemas. En primer lugar, vamos a hacer referencia al principio de subsidiariedad. Por este principio, todo sistema recibe aportes de otros y a su vez es aportante de otro. Ningún sistema es completo en sí mismo. Por lo tanto, podemos afirmar que el sistema necesita de la contribución de otros y también contribuye a otros. El principio de interacción. Como consecuencia de la subsidiariedad,
existe una interrelación permanente sobre el sistema, como así también desde el sistema hacia el exterior. Se debe enfatizar aquí los efectos positivos y disminuir los efectos negativos. Por lo tanto, podemos decir que este principio es aquel por el cual las acciones desarrolladas por el sistema tienden a influir en los demás, trascendiendo los efectos al sistema total. El principio de determinismo permite conocer las causas de un determinado comportamiento y emprender acciones correctivas. Es decir, todo sistema permite identificar todo subsistema o elemento causante de un determinado comportamiento del sistema observado. El determinismo es aquel principio que establece que todo sistema debe permitir identificar todo elemento o subsistema causante de un determinado comportamiento del sistema observado. Y por último, tenemos el principio de equifinalidad, por el cual todo sistema tiende a alcanzar el objetivo a través de medios y acciones diferentes entre sí. Hace referencia a la estabilidad del sistema diseñando el mismo de un modo flexible, de manera que sea capaz de adaptarse a los cambios que le plantea el entorno. Por lo tanto, podemos decir que el principio de equifinalidad es aquel por el cual el sistema tiende a lograr la estabilidad diseñando el mismo de un modo flexible. Vamos a analizar ahora las características de los sistemas. En primer lugar, vamos a conceptualizar el significado de la expresión característica. Es una expresión que significa cualidad o circunstancia, que es propia o peculiar de una cosa o persona y por la cual se define o distingue de otras de su misma especie. Podemos decir entonces que las características son las propiedades de un sistema. En primer término, vamos a hacer referencia a la estabilidad, también luego a la adaptabilidad, eficiencia, sinergia y morfogénesis. La estabilidad, también llamada homeostasis o estado de equilibrio, es la cualidad por la cual el sistema regula su ambiente interno para lograr una condición estable. Se relaciona con el concepto de realimentación de sistemas abiertos, es decir, volver al equilibrio. El sistema permanece en estado de equilibrio aún con las influencias del entorno. Logra el objetivo de forma eficaz. La adaptabilidad es una característica que implica que el sistema debe ser capaz de evolucionar dinámicamente conservando su eficacia a fin de lograr el objetivo definido. Podemos decir entonces que la adaptabilidad es la característica por la cual el sistema debe ser capaz de evolucionar dinámicamente con arreglo a su entorno, de manera que pueda atravesar diferentes estados en los que logre seguir conservando su eficacia y orientación al objetivo que constituye su razón de ser. La organización puede ordenar su funcionamiento y procesos adaptando los mismos a las exigencias del entorno, pero siempre teniendo en cuenta su objetivo final. La eficiencia implica el empleo óptimo de los recursos, es decir, siempre con economía de medios. Sería la cualidad por la cual el sistema logra su objetivo con economía de medios. El sistema debe estructurarse sobre el empleo óptimo de recursos. La característica de sinergia es aquella por la cual
el sistema, la capacidad de actuación del sistema es superior a la de sus componentes sumados individualmente, es decir, sería el efecto de ampliación de la capacidad individual. Es aquella característica por la cual decimos que el todo es más que la suma de las partes. Este vocablo, sinergia, proviene del griego, que significa cooperación. La capacidad de actuación del sistema es superior a la de sus partes componentes sumados individualmente. El todo es más que la suma de sus partes. Y por último, la característica de morfogénesis es un vocablo que proviene del griego y significa forma y génesis, creación, literalmente el origen de la forma. Es el proceso biológico que lleva a que un organismo desarrolle su forma. Por esta característica, la organización es capaz de modificar las formas estructurales básicas, puede modificar su constitución y su forma de funcionar. Es decir, el sistema, organización, tiene capacidad de modificar sus formas estructurales básicas, ya que puede cambiar su constitución y su forma de funcionar a partir de los resultados del proceso de retroalimentación. Tiene capacidad de crecimiento, cambio, adaptación al ambiente y hasta de autorreproducción.